Ya vemos aquí a Mauricio Raufetti acompañado también de todo este impresionante que siempre diagrama para nosotros Andrés, para empezar a analizar esto que ha sido la noticia en el mundo, que nos tiene a todos expectantes por varios aspectos, no solo los políticos, sino también los humanitarios. Sobre todo, ¿no? Bienvenido, ¿cómo estás, Mauricio? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bienvenido. ¿Podemos calificar este día como histórico? Sin duda. Sin duda es un día histórico, es un día que creo que muchos, la mayoría de los seres humanos esperábamos, porque es un conflicto de muy alto perfil y de mucho tiempo. Una cosa es la guerra que tuvo lugar ahora entre Israel y Hamás, y otra cosa es el conflicto israelo-palestino que se extiende por muchísimo más tiempo. Es un día histórico, sin duda, porque se firma un acuerdo que, como explicamos la semana pasada, es un acuerdo en fases que tiene una primera etapa, que es esta, en la que, por supuesto, lo que más interesa, lo que más conmueve es la liberación de los rehenes que estaban aún en poder del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza, la liberación de prisioneros palestinos que estaban en poder de Israel, algunos presos hace mucho tiempo y otros capturados durante este conflicto, pero también la llegada o el comienzo, digamos, de la llegada masiva de ayuda humanitaria a un territorio que ha sido devastado por esta guerra. Evidentemente, una de las cuestiones principales que estuvieron hoy en la agenda, bueno, ustedes lo informaban hoy más temprano, tiene que ver con esto que estamos viendo aquí en imágenes, ¿no? Este intercambio que ya habíamos visto en algunas ocasiones durante estos 2 años de conflicto, pero que tiene la particularidad de que termina con la entrega de los últimos 20 rehenes vivos, de las últimas 20 personas que estaban en poder de Hamás vivas. Pasó otra cosa también, que de alguna manera empaña esto, pero que era previsible. El ejército israelí lo había advertido, había señalado que no todos los cuerpos de los rehenes que fallecieron serían entregados el día de hoy a sus familiares. Y bueno, eso ha generado cierto resquemor, en particular del lado del ministro de Defensa de Israel, que ya ha advertido que Israel está en guardia por el cumplimiento de ese compromiso que Hamás asumió a partir de este acuerdo promovido por el presidente norteamericano Donald Trump. Sí, hasta ahora se habla de 4 fallecidos entregados a esta hora, ¿no? Hasta ahora 4 ataúdes, pero faltan 24 cuerpos más. Recordemos que eran 48 personas entre los vivos y los fallecidos que tenían que ser entregados por Hamás. Repito, el ejército israelí había advertido ya el sábado que era muy difícil que eso fuera a ocurrir, porque en algunos casos, además, Hamás señala que no sabe, no conoce el paradero de los cuerpos. Así que veremos si esa parte termina resolviéndose o si es un factor que obstaculice el avance de este plan que tiene varias fases. Y justamente, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso tiene que ver con la gobernanza en la Franja de Gaza. Para eso tenemos, como decía Laura, una de las placas que ha preparado Andrés para hoy, con 2 expresiones, que son la de garantes y la de la fuerza multinacional. Garantes son los países que mediaron en este acuerdo y que hoy firmaron entonces este acuerdo. Recordemos que no fue ni Benjamín Netanyahu ni ningún representante de Hamás a la cumbre en el balneario egipcio de Sharm el Sheikh, donde se firmó entonces este pacto para terminar, para arrancar con un cese del fuego y buscar terminar con esta guerra que todavía no es que esté finalizada. El presidente Trump dice la guerra terminó, enfatiza eso, y es verdad, hay un cese del fuego, pero la guerra en sí podría desatarse en cualquier momento porque, repito, este es un plan en etapas que tienen que irse cumpliendo. Los garantes son los países que van a ser los veedores de que este acuerdo de paz siga su curso. Y la fuerza multinacional es la que en definitiva va a resguardar la seguridad en Gaza. Nos faltó poner en esta placa algo importante que explicamos la semana pasada, así que muy brevemente, el plan plantea el establecimiento de un comité de notables, de un comité
apolítico de palestinos que van a gestionar el día a día en la franja, que va a tener que ser completamente reconstruida. Recordemos que en este territorio, el más densamente poblado del mundo, habitan 2.400.000 personas, de las cuales 2,2 millones, según Naciones Unidas, tuvieron por lo menos una vez durante este conflicto la condición de desplazados. Así que hay mucho trabajo por delante. Y con respecto a estos 2 años, que es muy bien decías, ¿no? Una cosa es esta guerra, otra cosa es el conflicto en Medio Oriente. En estos 2 años, si tuvieras que hacer un balance, ¿cómo lo definirías también? Bueno, tenemos 2 formas de hacerlo. Tenemos números, en la placa siguiente, que nos gustaría compartir muy rápidamente. 1.220 fueron las personas que fallecieron durante los ataques terroristas de Hamás del año 2023. 251 en realidad fueron los rehenes que Hamás tomó y se llevó hacia Gaza. 28, las cifras que dimos ahora, 20 personas que hoy recuperaron a sus familias que recuperaron a sus seres queridos en Israel, 28 cuerpos, de los cuales solamente 4 fueron entregados. 68.000 es la cifra de palestinos que murieron durante estos un poquito más de 24 meses de conflicto. Algunos por causa de los bombardeos y en otros casos por causa de la inanición. 24 meses fue lo que duró este conflicto y 2 millones, lo decíamos recién, fueron los desplazados. Esa es una forma de mirarlo muy fría, muy rápida y simplemente para hacer un balance apenas numérico. Pero hay un balance geopolítico también. Si nosotros miramos este Medio Oriente que deja este conflicto, veremos un Hamás debilitado, un Israel empoderado, con mucho más poderío, no solamente militar, sino respaldo de parte de su principal aliado, que es Estados Unidos. Israel que debilitó además a Hezbollah, a esos grupos que Irán tenía como sus brazos ejecutores en materia militar en el terreno. Siria, que de alguna manera termina con esa dictadura atroz de los Assad, pero que está luchando por su supervivencia como una nación unida. Es decir, un Medio Oriente que cambia, por lo menos en su aspecto geopolítico, y que veremos hacia dónde se encamina. De vuelta, esto es un plan en etapas. Las próximas etapas son francamente muy difíciles. Habrá que ver cómo sigue esto de ahora en más. Y en cuanto a esta cumbre de paz, ¿qué balance haces de bueno, la cumbre fue un momento protocolar, formal, muy enfocado en la personalidad de Donald Trump, que fue quien promovió este plan de 20 puntos. Fue una cumbre a la que él fue después de estar en la Knesset, en el Parlamento israelí, donde fue ovacionado, también interrumpido por una persona que protestó en su contra. Una cumbre que, en definitiva, tenemos también una placa con las banderitas de todos los países que estuvieron, porque hubo 20 naciones, además de los promotores del acuerdo y de los firmantes del acuerdo, que fueron Qatar, Egipto, Turquía y Estados Unidos, que estuvieron presentes. Estuvo presente el presidente del gobierno español, estuvo presente también el Mahmoud Abbas, que es el líder histórico palestino. Decía, la gente de Hamás no fue, y Benjamín Netanyahu tampoco fue. ¿Qué es lo que dejó? Bueno, dejó firmas plasmadas de países que se comprometen a garantizar que se va a continuar buscando la paz. Ahora quedan condiciones por llenar aún para que esa paz verdaderamente se encuentre y para que esta guerra termine de verdad y por fin. Y eso tiene que ver con Hamás también. ¿Qué papel va a cumplir Hamás dentro de la Franja de Gaza, teniendo en cuenta también que uno de los pasos y este acuerdo plantea el desarme? Bueno, Hamás descarta el desarme. Vamos a poner en pantalla el mapita que usamos la semana pasada. Ahora vamos a recurrir a él, pero Hamás descarta su desarme. Lo que sí asegura es que no va a participar en el gobierno de la Franja de Gaza. El gobierno de la Franja de Gaza va a estar bajo la tutela de un comité internacional liderado por Estados Unidos, por Donald Trump más precisamente, con la compañía del ex primer ministro británico Tony Blair, que van a ser quienes de alguna manera monitoreen qué es lo que termina pasando en esta Franja de Gaza, en la cual tiene que pasar alguna cosa más que explicamos la semana pasada. Primero, la primera retirada parcial del ejército israelí hasta esa línea amarilla que vemos, luego la roja y luego la creación de una franja, de un buffer que tiene que ver con la seguridad de Israel, porque recordemos que los ataques que terminan derivando en esta guerra provinieron efectivamente de ese contacto territorial que hay entre Gaza y el territorio israelí. De todas maneras, y para cerrar, es un día histórico, es un día importante, es un día que marca de alguna manera el final, ojalá, de una guerra
que nos tuvo durante 2 años viendo imágenes atroces, ¿no? Desde el primero hasta el último día, porque hasta el sábado hubo ataques y desde ese 7 de octubre fatídico que analizamos ese mismo día aquí en el canal. Así que ojalá, creo que es el deseo de todos, esto sea el principio del fin de este, ahora sí, conflicto. Muchas gracias, Mauricio.